A Dios, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico. Le voy a pedir a los que andan por ahí atrásito que se vengan. Vamos a comenzar nuestro estudio, vamos a aprender de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a orar para poner en las manos del Señor este hermoso estudio. Amén. Así que si quiere, póngase de pie para que se nos vaya quitando el sueñito, el cansancio. Vamos a ponernos de pie y vamos a poner en palabras de oración esta clase de hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu amor es fiel, porque tu amor permanece con nosotros, Señor, y no cambia nunca, Padre. Gracias. Te pedimos, oh Dios, que seas tú que ministres, Señor, esta clase, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, abra nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que hoy estemos dispuestos, Señor, a aprender de tu palabra, Señor, que tú nos des la sabiduría que necesitamos, oh Dios amado, esa sabiduría que viene de ti, Señor, y que si alguno siente, Señor, que está falto de sabiduría, tu palabra dice que pidamos y que tú la darías en abundancia, Señor. Así que hoy te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, en tu palabra, que todo pensamiento, Señor, que nos distraiga, hoy lo quitamos en el nombre de Jesús, lo atamos, todo aquello que nos tenga distraídos, preocupados, Señor, hoy lo dejamos aquí, Señor, para entender y concentrarnos en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, y hemos venido estudiando, ¿verdad? ¿Qué libro estamos estudiando? Apocalipsis. Correcto. Hemos estado con el libro de Apocalipsis y yo creo que vamos a seguir así, yo creo hasta el otro año, porque es bastante información y no pasamos del capítulo 3. De ahí vamos todavía. Pero con la ayuda del Señor vamos a desarrollarlo todo. Amén. Para manera de recordatorio, vamos a hacer como una media repasada de lo que hicimos o de lo que estudiamos hace 2 domingos, porque si recuerdan el domingo pasado pues no hubo clase y quizás a algunos ya se nos olvidó. Si yo les pregunto qué iglesia estábamos estudiando, yo creo que más de alguno ya se le olvidó. ¿O quién sabe? ¿Alguien se acuerda? La iglesia de Filadelfia, exacto. Ya ven, hay gente que tiene retentiva, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda. Y bueno, la iglesia de Filadelfia, vámonos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13. Amén. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén para saber que ya estamos todos ahí. Amén. Hablábamos acerca de los primeros 3 versículos hace 2 domingos y mencionábamos, una de las primeras cosas que yo les mencionaba era que la palabra Filadelfia se derivaba del griego filos, que también tiene que ser fileo, que viene de la palabra amor fraternal. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos aprendido o hemos escuchado por algún lugar que en la Biblia se menciona 3 tipos de amor. Está el amor que acabamos de mencionar, el fileo, que es el fraternal, ese amor que tenemos quizás en la familia, en los amigos, entre los esposos, pero más que todo siempre en hermanos, en hijos. Pero también está el eros. Eros también es otro tipo de amor que la Biblia avala, que habla acerca de el amor erótico, de pareja, de esposos. Y está el amor perfecto, que es el amor de Dios, y ese se llama ágape. El amor de Dios es el amor ágape. Entonces, de estos 3, la iglesia de Filadelfia, su nombre se deriva de eso, del fileo, amor fraternal entre hermanos.
Lo que estudiamos hace 2 domingos hablaba de que era una iglesia que estaban bien entregados al Señor, que era una iglesia que también, a pesar de estar sometidas en pruebas como las otras iglesias, esta iglesia nunca dice, en los versículos, nunca dejó su fe, nunca. Vivían en pruebas, tenían una cierta de dificultades, pero ellos nunca dejaron de ser también fraternal con los hermanos, porque a pesar que no tenían o no podían porque tenían pruebas, nunca dejaron de ayudarse entre hermanos. Y eso lo vimos hace 2 semanas, pero vamos a leer un poco del 8 en adelante. Dice: yo conozco tus obras. Esto lo está diciendo el Señor. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Aquí Dios les estaba diciendo que a pesar que no tenían fuerzas, porque había sido una iglesia muy, muy probada, muy atacada, y mencionábamos también de que la prueba más grande de esta iglesia no venía ni de los de afuera. Recuerdan que venía ¿de dónde? De los de adentro. Y yo les recordaba y les decía, ¿de dónde más le duele a usted una traición? ¿De los que de afuera o que fue a un familiar suyo o alguien cercano? ¿Verdad que duele más una traición de alguien que usted lo tenía cerca? Entonces, Satanás se había infiltrado en la iglesia y dice que se hacía pasar por judíos, o sea, se hacía pasar por gente que era como que dice cristiana dentro de la iglesia, y es algo que se ahora en el día usted puede ver que mucha gente parece cristiana, está en la casa de Dios, pero no son realmente un corazón convertido a Cristo. Y eso es bíblico, porque hasta la palabra del Señor nos enseña que dentro de las iglesias tiene que crecer el trigo y la cizaña juntos. Tenemos que crecer juntos, ¿verdad? No podemos sacar a aquel que está en pecado y decir, ay, este es un pecador, no puede estar aquí, parece cristiano pero anda mintiendo, anda haciendo. No podemos. La iglesia está abierta para todos, con la diferencia que los cristianos reales o nacidos de Cristo hacen la diferencia. ¿Qué sucede cuando al lado suyo de repente usted escucha a alguien se acerca y le dice un comentario que a usted lo hace dudar de la fe? Uno tiene que estar pendiente qué es lo que escucha, ¿verdad? Y decir, ay, no, o en qué momento pararse y decir esto no es de Dios, porque hay de ese tipo de personas hay en la iglesia. No crea que aquí todos somos santos. En la iglesia es donde más gente pecadora hay, porque estamos luchando. Reconocemos que tenemos pecado, pero tenemos que tener cuidado con ese tipo de personas. Entonces en la iglesia de Filadelfia, sucedía eso. Dentro de ellos había gente que decía ser judío y no lo era. Y el Señor al contrario les decía sinagoga de Satanás. Imagínense, porque el Señor conocía el corazón. De apariencias pueden pasar, pero aquel que lo conoce todo no se le va ni una, ¿verdad? Amén. Y decíamos también, hacíamos una mención acerca de que en el versículo 7, cómo se presenta Jesús, hace una observación bien interesante de cómo Él se presenta hasta esta iglesia. Recordábamos que en las otras iglesias se presenta de otra manera diferente, pero aquí Él se representa como el fiel y el verdadero, el que tiene, dice, la llave de David. Él hace una presentación diferente, pero hay un porqué. Dice que Él dice la llave de David, porque en esta iglesia renace la iglesia misionera. Ahí comienza lo que todos hemos conocido, o todos los que estamos aquí hemos sido alcanzados de una iglesia que llegó quizás a nuestro país, a México, a Guatemala, no sé,
pero recuerdo yo que en El Salvador había unos americanos que llegaban a poner películas a los parques para evangelizarlo, y uno bien contento iba porque hasta daban comida, y por la comida llegamos a aceptar a Cristo, ¿verdad? Pero así empezó la iglesia misionera. Más de alguno, por esas reuniones misioneras, llegamos a conocer de Dios. Entonces, el Señor les menciona y le dice que Él es el que tiene la llave de David, el que abre y que ninguno cierra. Y le dice, y el que cierra y si cierra, ninguno abre. Entonces, Él les está diciendo, Él es el que tiene la llave de esta iglesia misionera que nace hasta el día de hoy. La iglesia misionera continúa. En cualquier iglesia donde usted vea tienen misiones, a donde llega el evangelio, ¿verdad? Mencionábamos que la iglesia, hay iglesias donde se habla otras lenguas, otros dialectos, que hay misioneros que se han tomado la tarea de traducir la Biblia en esos dialectos, en ese lenguaje, para que conozcan de Dios. Que las tiraban por helicópteros en unos lugares que a veces no se puede ni entrar. Entonces el evangelio está por todos lados, para que se cumpla la palabra, ¿verdad? Que decía que ninguno puede decir que Dios no le ha hablado, no conocían del Señor, para que se cumpla que el versículo de Hechos que decía que la palabra del Señor va a ser predicada hasta lo último de la tierra. Nadie va a tener excusa en aquel día de decir, a mí no me hablaron, nunca oí de Jesús. ¿Usted cree que el día de hoy más de alguien, será que hay alguna persona que no conoce de Dios? Todo el mundo ha escuchado. Amén. Que no todos aceptamos es otra cosa. Amén. Y bueno, y ahora vamos a entrar a irnos al versículo 10 a más profundidad del capítulo 3. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. El objetivo de este versículo era para mencionar que por la fe, por la paciencia, por haber guardado su vida del pecado, por ese esfuerzo grande, Dios nos promete a esta iglesia, y esa promesa es para la iglesia actual también, librarnos del día de la gran tribulación. Dios nos ha prometido que si permanecemos fiel, Él dice, nos promete librarnos de la gran tribulación, el día más horrible que va a tener esta tierra, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver cómo podemos derribar todo argumento de mentira, ¿verdad? Que a veces le dicen, hay varias teorías y dicen, no, es que la iglesia va a estar aquí el día de la tribulación y se va a ir después de la tribulación. Nosotros no creemos eso, porque el Señor nos ha enseñado aquí que dice que Él nos va a librar de la hora de prueba que ha de venir sobre una ciudad, no, sobre el mundo entero. Entonces dice, y he aquí, dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Saben? Hablando de la prueba de la tribulación, habla de que, dice que aquí la tribulación va a ser para las personas que se quedan, pero para probar a las personas que se queden o que queden morando en la tierra después que nosotros, por misericordia, ya nos hayamos ido, que el rapto de la iglesia ya haya ocurrido, comienza la tribulación y es para probar, dice aquí, a los moradores de la tierra, los que se queden a ese momento. Qué duro va a ser, hermano, que siendo conocedores de la palabra de Dios, nosotros nos quedemos. Cuando ese momento esté aquí en la tierra y usted sepa que ya Cristo vino y usted está aquí, va a ser lo más triste que puede pasar en nuestra vida, en nuestro vida. Yo solo lo pienso y el corazón se me aflige, porque digo, Señor, eso va a ser triste, porque muchos dicen que aún conociendo la palabra se van a quedar y van a decir, Dios mío, se fue la iglesia y yo sigo aquí, y saben lo que les toca, saben lo que van a vivir, saben lo que tienen que aguantar, y ese día va a ser duro. Pero el Señor también en el versículo 11 nos hace una expresión y dice, Él nos avisa y dice, he aquí, yo vengo pronto.
El Señor ahora en la actualidad nos está avisando que Él viene pronto. Aquí es la parte donde Jesús mismo anuncia o avisa su segunda venida. Acuérdense que en total son 3 veces que Jesús viene, ¿verdad? Cuando vino la primera vez, murió en la cruz, regresó, luego viene, dice, por segunda vez, ¿verdad? Pero dice que viene por nosotros. Él no va a poner los pies en ninguna tierra, Él no va a bajar a ningún monte, en el aire dice que Él nos va a arrebatar. Y luego está la tercera, cuando venimos con Él ya a la tierra, ¿verdad? Hay que aclarar eso porque es que a veces uno se confunde, ¿verdad? Y dice, no, pero la segunda venida es cuando no. La segunda venida es cuando Él viene por nosotros en las nubes, Él no va a descender a la tierra. Y la tercera es cuando ya venimos con Él a reinar, ya venimos con Él. Imagínense, ya hemos pasado una fiesta eterna en el cielo y venimos a la guerra porque viene Él a Margedón, a la guerra. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Entonces, aquí es la parte donde Él anuncia su segunda venida y da a entender la promesa para los últimos días. La expresión que dice en Apocalipsis, retén lo que tienes. Uno puede pensar, ¿y qué tengo, verdad? ¿Qué tengo? Si hasta el carro que tengo estoy pagando, todavía no es mío. ¿Qué tengo que el Señor te está diciendo? Retén lo que tienes. En lo espiritual, ¿qué tenemos nosotros? Porque en realidad, nada de nosotros, hermano. Ni nuestra vida. ¿Qué le podemos decir al Señor? Este es mío. Nada. Entonces aquí el Señor le dice, pero retén lo que tienes. ¿A qué se refería aquí Jesús diciéndole, hermano, iglesia, guarden lo que tienen? Él se está refiriendo aquí a que Él nos ha prometido una corona, ¿verdad? Dice que al que venciere tiene la promesa de ser coronado, y lo pueden ver ahí. Dice aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tú tienes que guardar aquello lo que es espiritual, mantenerte firme, porque mire, esta expresión da a entender que sí podemos perder la corona. No es algo eterno. Mire, hay de aquellas iglesias que creen que la salvación no se pierde, porque están confiados en que si una vez ya acepté, ya estoy en el libro de la vida, y de ahí aunque me vaya al mundo, salvo siempre salvo, dice la frase. No es así. No es así. Y tampoco es como lo dicen, ¿verdad? Yo antes recuerdo que una maestra me enseñó erróneamente y me decía que cuando alguien acepta a Cristo, ¿verdad? Tu nombre es escrito en el libro de la vida, pero cada vez que tú pecas lo vuelven a borrar, te reconcilias, lo vuelven a apuntar y así. Y no es así. Tu nombre sí está escrito por siempre, pero el día que tú mueras, si mueres en pecado, entonces allí sí ve borrado. Cuando usted vaya allá no va a aparecer. Pero usted puede estar aquí y vivir una vida agradable al Señor y muere en Cristo, tu nombre permanece. Pero uno tiene que cuidar que tu vida sea esa vida agradable, santa que el Señor quiere, para que cuando lleguemos entonces sí podamos ser dignos de tomar esa corona. El Señor nos promete y nos dice o nos denota que debemos estar permaneciendo firmes para ese día. Dice Él que debemos mantener o retener todas las cosas que el Señor nos ha dado, permanecer en un estado de alerta todo el tiempo. Debemos de mantenernos así, ¿verdad? Como dice la palabra, que su regreso será como la noche en que entra el ladrón a tu casa. Si usted supiera que va a entrar algún ladrón en su casa, ¿usted se dormiría? Usted estaría hasta con los sartenes en la puerta esperándolo, un bate, no sé, ¿verdad que sí? Si alguien le dijera, mira, escuché que por allá dijeron unos que hoy entran a tu casa a robar, usted ni la luz apagara, ¿verdad? La tuviera más prendida que nunca. Entonces, la misma acción quiere Dios, que estemos alerta como que Cristo ya viene, que estemos pendientes, que no estemos dormidos, ¿verdad? Para que nosotros, dice que cuando llegue ese acontecimiento tan grandioso que va a hacer que Cristo nos venga a recoger, hermano, estemos alertas, firmes.
pendientes, ¿verdad? O otra expresión que podemos ver es como cuando usted lo invitan a una boda, ¿verdad? A una fiesta grande, una boda, una quinceañera. ¿Qué hace usted? Usted se prepara, usted va a comprarse un buen vestido, un buen saco y anda viendo, vea, unos buenos zapatos. Estamos como contentos y contando los días. Ya va a ser la boda de fulanito y me voy a hacer esto en el pelo y voy a hacer lo otro. Vivimos así esperando las bodas del Cordero. Usted está listo ya con su buen traje espiritualmente hablando para irse con Cristo. Aleluya. Debemos vivir así. Hay mucha gente que dice hay que vivir hoy como que fuera el último. Y es cierto, hermano. Es cierto. Yo trato de aplicarlo muchas veces con mi familia, porque a veces uno da por sentado, ¿verdad? Que como ya tenemos a Cristo, ya tenemos nuestra familia al lado, ya no les decimos un te amo, ya no está, porque la ve todos los días, o a su esposo, o a sus hijos. Uno dice, ya, ¿para qué le digo si ya sabe, verdad? No, hay que vivir como que quizás sea el último día que usted les puede decir, te amo hija, te amo esposo, te amo mamá, yo los amo. O sea, hay que decirlo, hermano, porque el día de mañana uno dice, híjole, yo no fui a ver a mi mamá y no le dije te amo, peleando estuve con mi mamá. No, hay que vivirlo con amor, y de la misma manera nosotros tenemos que vivir pensando que es la última vez que con nuestra vida vamos a agradar a Dios, y usted no sabe si ese día el Señor lo llame a su presencia. Nunca sabemos. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, donde dice que para ninguno tome tu corona, da dos advertencias. Dice, nos asegura que se ha preparado una corona para todo aquel que sea fiel a la palabra de Dios. Y nos vamos a ir al libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8. Segunda de Timoteo del 4 capítulo 4, versículo del 1 al 8. Dice así. Esta es una predica que estaba haciendo el apóstol Pablo, y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, dice, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo respalda aquella palabra de que tenemos una corona. Pero si se da cuenta, arriba él menciona, les da como un encargo y les dice, miren, yo ya me voy a ir, pero les recomiendo que hagan esto, esto y esto, y les da varias cosas que como iglesia debemos practicar hoy en día. No les dice nada raro, les dice que prediquen la palabra, que exhorten, dice, a tiempo y fuera de tiempo a la iglesia, que dice, muchos que cuiden mucho la doctrina sana, porque en los últimos tiempos muchos, dice, se van a corromper predicando lo que ellos quieren, ¿verdad? Y les dice que cuiden eso, porque la verdad, dice, ellos van a ver predicando, dice, fábulas,
cosas inventadas, quizás chistes, yo no sé qué se puede decir, pero que no van a predicar una sana doctrina. Dice, pero tú, le dice al pueblo, tú, permítanme, pero tú le dices, sé sobrio en todo. Soporta, dice, las aflicciones, porque vendrían pruebas. Haz obra de evangelista, háblales a otros de Cristo. Y le dice, y cumple tu ministerio. Todos aquí tenemos un ministerio, todos tenemos un llamado. Todos vamos a dar cuenta de que es lo que Dios te mandó a hacer a la tierra. Y tenemos que administrarlo bien, porque vamos a dar cuenta cuando lleguemos allá. Amén. Un ejemplo, ¿verdad? Podemos decir, los hermanos músicos traen un ministerio de alabanza, un don que Dios les ha dado, otros lo han aprendido, pero el Señor les van a pedir cuentas, ¿verdad? Le van a decir, ¿qué tocaste en ese piano? ¿Me alabaste alguna vez? ¿O era en automático tocando porque me tocaba? ¿Verdad? Dios nos va a pedir cuentas a los que quizás somos maestros. Enseñaste mal, hablaste de otra cosa, yo no sé qué nos vaya a decir, pero cada uno tenemos un ministerio especial, específico, y ¿saben? El ministerio más grande que tiene toda la iglesia y que nadie puede decir, yo no tenía ese ministerio, es el evangelizar. Eso todo el mundo lo tiene, porque nada cuesta decirle a alguien, Cristo te ama. ¿Usted está evangelizando con eso? Todos podemos hacerlo, y eso nos implica a toda la iglesia en general. No es que yo soy corista, yo soy alabanza, yo soy mujer. Todos tienen el ministerio de evangelizar y compartir la palabra con otros. No cuesta. Amén. Y bueno, y le dice en el 8, por lo demás dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que es juez justo en aquel día. Y les dice, y no solo me la dará a mí, dice el apóstol, sino también a todos los que amen su venida. Porque el que ama la venida de Cristo es porque ha vivido una vida esperanzado en que Cristo viene, y que ha vivido una vida creyendo que el Señor, si dijo que Él vendría, regresará por nosotros. Entonces dice, y no solo para mí, sino para todos aquellos que creen y que esperan la venida del Señor. Es decir, todos nosotros tenemos una corona. El Señor la tiene preparada para nosotros, y eso es un privilegio. Ahora, que podamos agregarle adornos a esa corona ya depende de la gente que nosotros hemos quizás evangelizado y hemos llevado a los pies de Cristo. Yo recordaba que hace días yo les había dicho, a algunos les va a tocar el puro hierro, la pura coriola redonda sin ninguna perla, pero quizás algunos van a tener muchas perlitas de almas salvadas para Cristo. Yo por lo menos una segura quizás tengo, no lo sé. Pero eso es importante, porque para el Señor, acuérdense que todo lo de la Biblia habla de reino. Todo lo que es el reino de Dios habla de eso. La Biblia menciona también los ángeles que tiran coronas ante el trono. O sea, todo eso es real, va a ser real. A veces, como yo le venía diciendo a mi esposo, a veces se nos complica entender mucho el Apocalipsis, porque nuestra mente es tan chiquita, hermano, a la mente de Cristo. Y ahorita vamos a ver por qué mencionaba eso. En el versículo 22 de Apocalipsis, del capítulo que estamos estudiando, en el verso 12, dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí pareciera que ahí es donde la mente se nos cierra, ¿verdad? Porque uno dice, al que venciere yo lo haré columna. Como humano, usted no se mira parado en una viga todo el tiempo, ¿verdad? Literal, no podemos tomar algunas cosas del Apocalipsis. Algunas cosas son simbólicas y otras puede ser que sean físicas. ¿Por qué le digo puede ser? Hay muchos misterios en la Biblia que no son tan revelados, tan claros, que hasta el día que venga Cristo vamos a decir, a esto se refería.
Porque yo no me imagino aquí cada uno en un pilar parado por siempre y por la eternidad, cuando la Biblia menciona que nos vamos a gozar, que hay muchas cosas que uno se puede imaginar. De hecho, yo venía comentando con mi esposo y le digo, es que la mente del humano es tan cerrada o tan chiquita, hermano, que no vamos a comprender la mente de Cristo. La mente de Cristo es infinita. A mí no me cabe la cabeza en pensar cómo será la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén está hablando de la visión que Juan tuvo. Dice que él la vio descender del cielo. Pero aquí viene lo complicado. Mucha gente piensa que es literal, que la Nueva Jerusalén descenderá del cielo. Otra gente piensa que es simbólico lo que está diciendo. Otras personas incluso opinan que la Nueva Jerusalén seremos toda la nueva, y los que nos fuimos con el Señor a la iglesia, seremos conformados de la Nueva Jerusalén. Otros opinan que la Nueva Jerusalén es que está todavía en Israel, debajo de la mezquita de Omar. No sé si han escuchado eso, pero donde fue el templo que construyó Salomón, que fue derribado por otro señor y reconstruido nuevamente, ahí fue tomado por musulmanes, por la iglesia islámica y todos ellos. Entonces, en esa área está ese templo donde antes Israel adoraba, donde ellos antes sacrificaban sus animalitos y todo. No lo han podido hacer porque ese lugar fue tomado por los musulmanes. Pero muchos asumen que esa va a ser la nueva Jerusalén que habla la Biblia, y que va a ser destruida y va a ser reconstruida. Realmente esto, hermano, este tema lo vamos a ver más adelante a profundidad, pero yo les animo que no se vayan a perder esa clase porque está muy interesante. Y ese es el capítulo 21 de Apocalipsis. Ahorita estamos hablando del 3 apenas, pero se los menciono porque aquí dice que en el capítulo, versículo 12 dice que Él nos dará el nombre de mi Dios en la Nueva Jerusalén, que es la que miran. Y para eso le voy a decir que vayámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, vamos a tocar un poquito por encima, para que quien le toque este tema pues profundice. Y vamos a leer del versículo 10 al 27. Apocalipsis 21, del 10 al 27. Aquí está dando nada más como, bueno, cuando lo estudien bien a profundidad, le va a dar hasta las medidas de la gran Jerusalén. Y dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró, dice, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía de los cielos de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante, dice, a una piedra preciosa, preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Y los nombres escritos, que son los que de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo, dice Juan, tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida, dice, en 4, y longitudes es igual a la anchura y el medido de la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella eran iguales. Imagínense, está dando que era una cosa inmensa. El material de su muro, dice, era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto coralina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio y el décimo
crisopraso, y el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como de vidrio. El 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Imagínense todo esto que acabamos de decir. ¿Se lo puede imaginar usted? Pareciera una película de ficción, ¿verdad? Describiendo una ciudad que quizás en nuestra mente no llegamos a comprender, pero que poco a poco el Señor nos puede ir revelando todo esto, y podemos pensar si es físico, si es literal esta en Nueva Jerusalén, o si es simbólica. De las dos maneras es gloriosa, sea física o sea como simbólico, va a ser algo maravilloso, glorioso, que nos va a dar aquella sensación que estamos con el Rey de Reyes. Y me llama la atención que dice que en ella, dice Juan, no pude ver que había un templo. No había una iglesia dentro de esa gloriosa imagen. Pudo ver que no había un templo, y dice el por qué. Y dice, porque el Señor Dios Todopoderoso, Él era el templo. Y me encanta donde dice que Él era el templo y el Cordero. Y dice, y la ciudad donde vamos a morar no tiene necesidad que haya sol, que no haya luna, porque Dios mismo dice que va a ser el que va a alumbrar todo ese lugar, y no vamos a necesitar más nada. La gloria misma de Dios en ese lugar. Qué bello y maravilloso. Miren, nuestra mente chiquita no me cabe esa imagen. ¿Usted se imagina un día sin sol? ¿O un día sin luna? Oscuridad total. Pero allí dice que el Señor será la lumbrera. Él nos dará la luz y nunca será de noche. Eso dice, no vamos a necesitar, dice, ni cerrar las puertas, porque aquí nunca va a ser de noche. Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Y dice, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. Y entonces las naciones se van a inclinar. Ahora, si esto es una metáfora, lo que estamos leyendo, o es algo realmente físico, de todas las maneras que lo veamos, del punto que lo veamos, tiene una enseñanza muy profunda que quizás no me convenga entrar ahorita porque no es mi tema. Vamos a verlo en el capítulo 21, pero sí podemos ver que esta es la semejanza también de lo que antes representaba el tabernáculo, que le dio la idea Dios revelada a Moisés para que hiciera el tabernáculo, ¿verdad? Que hiciera todo eso, un tipo de iglesia, digamos, o una ciudad con muros alrededor. Puede ser que sea eso también, vamos a verlo más adelante, pero en esencia el reino de Dios venidero tiene mucho que ver en esta nueva Jerusalén. El creyente que ahora aquí menciona como que nosotros seremos el pilar, solo habla o indica una estabilidad o una firmeza de un siervo de Dios. Necesitamos estar firmes en el Señor. Eso es lo que está hablando aquí de las columnas de los nuevos templos. Dice que Él nos dará un nuevo nombre. Eso también lo vamos a conocer en aquel día. Mi esposo y yo veníamos hablando y me dice, es que nadie ha ido arriba para saber cómo es, cómo lo describimos. No hay manera de decir, ¿y qué nombre me va a tocar a mí? ¿Y qué hay si no me gusta?
Uno puede pensar, pero dice el Señor, te daré, dice, te daré un sello, dice el Señor, te pondré un sello, te marcaré. Y ahí dice en el capítulo 3 que estamos estudiando que nos dará ese sello y nos pondrá, dice, el nombre de nuestro Dios, el nombre, dice, nuevo que nos dará y el nombre de la ciudad de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Vienen cosas gloriosas que, hermano, nuestra mente, como les digo, quizás nos quedamos como que fue una película. Uno dice, ay, ¿será que eso va a pasar? Mi esposo me dice, y vamos a venir cuando vengamos con Cristo al Armagedón, a la pelea. Me dice, y vamos a pelear nosotros. Ay, yo no sé, yo no sé si vamos a pelear, pero él dice que Jesús viene a pelear, a poner, dice, a donde tengan que estar los malos y a ver por el pueblo de Israel, pero dice que viene con nosotros a pelear. Entonces me decía él, entonces nosotros también vamos a pelear. Pero le digo, pero solo Cristo puede, ya nosotros estamos de más pensando. Pero uno se hace la película y dice, ¿qué vamos a hacer en aquel día? Y si vamos a venir, ¿a qué vamos a venir? ¿Verdad? Entonces son cosas que poco a poco vamos a ir desglosando en Apocalipsis. Ya solo nos falta una iglesia más para terminar las 7 iglesias, los 7 mensajes a las 7 iglesias. Esta es la penúltima. Y luego comienzan clases que van a ser bien difíciles, bien gruesas, de estudiar a profundidad. Yo le invito que no se pierda la clase, porque aquí vamos a saber, primeramente Dios nos revele bien su palabra y que vamos a aprender, vamos a crecer. Porque yo sé, hermano, que yo de otra manera no hubiera estudiado Apocalipsis si no es de esta manera. No lo hubiera hecho, porque solito uno se hace bolas en la casa y dice, yo no entiendo por qué hay 4 seres vivientes, uno tiene cara de águila, otro de león, mejor le cierro. Esto parece otra película, ¿verdad? Pero todo tiene un significado bíblico revelado en la Escritura que el Señor nos va a dar, su revelación. Amén. Y quiero que se quede con esa idea de que el Señor será todo con nosotros. Que sea la Nueva Jerusalén física, pues allá vamos a vivir. Y si no fuera física y somos nosotros, pues gloria a Dios, porque usted va a formar parte de la Nueva Jerusalén. Nosotros también entramos. Y lo último que quiero que lea es Juan 15:4. Vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto lo dijo el Señor, y eso va a ser lo que vamos a vivir en el último tiempo, en este proceso de la Nueva Jerusalén, donde vamos a vivir. Va a ser algo que nosotros vamos a vivir en Cristo y Él en nosotros. Vamos a ser uno solo en aquel tiempo. Así como dice aquí, que el que permanece en Él va a llevar un fruto, va a llevar un cambio, va a vivir, va a disfrutar de todos estos cambios que se ven aquí, que dice la palabra que nosotros vamos a tener si permanecemos en Él. No hay necesidad de templo, porque Dios va a ser el templo y nosotros vamos a estar en Él. Y sabe, ahora tenemos un gran privilegio. No tenemos un tabernáculo como cual para congregarnos así como era en el tiempo de antes. Sí tenemos iglesias o el templo, más bien un templo donde congregarnos, pero realmente el templo y morada del Señor lo lleva usted dentro. Usted es el templo de morada del Espíritu Santo, usted lo lleva dentro. Ya no hay necesidad de solamente que esté aquí en unas 4 paredes, que la gente a veces quizás allá se porta mal, pero nomás entra en la puerta y uno dice, no, aquí es la iglesia, portémonos bien. Este es un edificio, pero el Espíritu Santo usted lo anda a diario. Usted es la casa del Espíritu Santo, usted es el tabernáculo, vive en usted. Amén. Entonces allá dice que el Señor será nuestro templo y nosotros viviremos en Él y estaremos con Él para siempre. Amén. Dios les bendiga. Terminamos con Filadelfia y vamos a entrar con Odisea la próxima semana. Dios les bendiga, cuídense, vamos a
saludarse, estírense, levántense un ratito para que se les vaya el estrés. Dios les bendiga.